Hola, en el video anterior estudiamos el transporte de portadores de carga por arrastre y el concepto de velocidad de saturación. Este video corresponde al último video del primer módulo del curso, donde revisaremos el transporte de portadores por difusión. Adicional al transporte de portadores por arrastre, también podemos tener flujo de portadores y por tanto corriente a través del mecanismo de difusión. Supongamos que una gota de tinta cae en un vaso de agua. Esto introduce una alta concentración local de moléculas de tinta que se empieza a difundir, es decir, fluyen de una región donde hay una concentración muy alta de moléculas hacia donde hay una muy baja concentración. Esto ocurre en un semiconductor al que se le inyectan portadores de carga, creando una densidad no uniforme como se ve en la figura. Esto puesto que los portadores se mueven hacia regiones de baja concentración, generando una corriente eléctrica incluso en la ausencia de un campo eléctrico, aunque es necesario mantener la uniformidad de densidad mediante la inyección permanente de portadores de alguna fuente a la izquierda. Podemos partir de un estudio cualitativo en el que la corriente por difusión es directamente proporcional al gradiente de concentración de n de x, donde x se asume como la dirección del flujo de corriente. Si cada portador tiene una carga igual a Q y el semiconductor tiene un área transversal A, la corriente es proporcional a A por Q por dn de x. Con esto podemos definir un factor de proporcionalidad D, que se conoce como la constante de difusión y se expresa en unidades de centímetro al cuadrado por segundo. Para silicio intrínseco tenemos que la constante de difusión para electrones es 34 centímetros al cuadrado por segundo, mientras que para huecos es de 12 centímetros al cuadrado por segundo. Podemos también normalizar nuestra expresión de corriente por unidad de área transversal, obteniendo la densidad de corriente J, para electrones y para huecos, aunque con signo opuesto, y que sumamos para tener nuestra expresión total de densidad de corriente por difusión. Notemos el porqué de los signos. En el caso de los huecos, si la derivada de P con respecto a X es positiva, significa que la concentración de huecos crece a medida que nos movemos hacia X. De esta forma tendríamos una difusión de huecos de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, es decir, en el sentido de menos X. Por esta razón, necesitamos agregar el signo negativo a la expresión de corriente de difusión de huecos. Para los electrones podemos hacer exactamente el mismo análisis, pero tengamos en cuenta que el signo negativo se cancela con el signo negativo de su carga. Miremos algunos ejemplos. Consideremos el escenario de la figura en el que inyectamos electrones en un extremo de un semiconductor. Si la concentración de electrones es igual a n en x igual a 0 y esta cae linealmente hacia 0 en x igual a L, encontremos la corriente de difusión. Tenemos entonces que la derivada de la densidad con respecto a la distancia va a ser igual a la pendiente de nuestra recta, que es menos n sobre L. Si traemos entonces nuestra expresión de densidad de corriente, tenemos que Jn es igual a Q por la constante de difusión multiplicado por dn de x. De esta forma tenemos que esto es igual a menos Q por dn por n sobre L, lo que es un valor constante. Consideremos ahora que la concentración de electrones no decae linealmente, sino mediante un gradiente exponencial como el que vemos en la expresión. En este caso tenemos una expresión para nuestra densidad de portadores igual a n por el exponencial de menos x sobre L. Si traemos ahora nuestra expresión de corriente, tenemos que dn de x va a ser la derivada de esta expresión, lo cual es igual a menos n sobre L por el exponencial de menos x sobre L. Llevamos ahora esto a nuestra expresión de densidad de corriente. Tenemos entonces Q por la constante de difusión por dn de x. Y tenemos que es igual a menos Q por dn por n, todo esto sobre L, multiplicado por el exponencial de menos x sobre L. Así vemos que nuestra corriente va a ser dependiente de x, ya dejó de ser constante. Por último, vimos en nuestro estudio de corrientes de arrastre y difusión que introdujimos los factores mu y d respectivamente,
La relación D sobre mu es lo que conocemos como la relación de Einstein y es igual a kT sobre Q, donde K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura y Q es la carga del electrón. A temperatura ambiente, esta cantidad es igual a aproximadamente 26 milivoltios y lo utilizaremos permanentemente a lo largo del curso. En este módulo estudiamos los principios fundamentales de los materiales semiconductores, empezando por los materiales intrínsecos, dopando luego con materiales de más o menos electrones de valencia para obtener semiconductores extrínsecos con portadores mayoritarios y minoritarios claramente definidos. Por último, estudiamos los fenómenos de transporte de portadores de arrastre y difusión, que serán fundamentales para la construcción de los dispositivos que seguiremos estudiando en los próximos módulos. Los dejo con las referencias bibliográficas. Un saludo.